Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra la gente, no contra los hombres, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quiénes son esos gobernadores? Son Satanás y sus demonios, los que tienen el mundo en sus manos, hombres que no quieren obedecer a Dios, obedecen a los demonios, aunque no se dan cuenta. Ellos creen que están en la luz, creen que entienden, pero están en las tinieblas. Dice, los gobernadores de las tinieblas. Ven hasta qué punto cayó el hombre, que teniendo un cerebro privilegiado, no entiende las cosas espirituales, vive en tinieblas. Vean lo que dice también Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo 2. Está hablando de los que se oponen al Evangelio. Dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, los hombres que viven en las tinieblas, que acabamos de ver en Efesios 6, están en tinieblas porque dice aquí, esa es la voluntad del diablo. Pero entonces, en este mundo, ¿se hace la voluntad del diablo? En realidad el diablo es el que gobierna. Sabemos que quien gobierna es Dios, pero Dios permite que Satanás controle a los que viven en las tinieblas. Es la voluntad del diablo que esos hombres estén en las tinieblas. Vean, aquí se puede ver la soberanía de Dios y la responsabilidad del diablo. Los hombres que no quieren obedecer a Dios, obedecen al diablo, y eso es lo que el diablo quiere. Si tú no obedeces a Dios, en realidad estás obedeciendo al diablo, lo creas o no. Los que viven en las tinieblas se someten a Satanás, son esclavos, pero ellos creen ser libres. Esa esclavitud que tienen los inconversos es la peor de todas, la esclavitud espiritual. Pero qué engañosa y sutil es que les hace creer que son libres cuando ellos están besando sus cadenas. Les hablamos del Evangelio a estas personas, el Evangelio es luz, pero como ellos aman las tinieblas, no hacen caso de lo que les decimos. La Biblia compara al pecado con las tinieblas. Son las tinieblas las que provocan, las que producen el pecado. Los hombres pecan y pecan porque viven en tinieblas. Y los hombres pecan y pecan. Si ya están en tinieblas, más tinieblas tienen todavía. El hombre nace con una mente inclinada hacia el pecado, una mente depravada. Y esos niños pequeños empiezan a pecar y a pecar, y ya después se acostumbran tanto al pecado que viven en las tinieblas, pero no se dan cuenta. Adán pecó, acuérdense, y él creía que si pecaba tendría sabiduría, tendría luz, pero no, el pecado es imposible que produzca luz. Los Illuminati creen que los cristianos vivimos en las tinieblas. Los Illuminati son un grupo que busca el poder a nivel mundial, al estilo de los masones. Y ellos creen que los cristianos vivimos en las tinieblas, y ellos creen que ellos viven en la luz. Ellos adoran a Lucifer. Según ellos, Lucifer es el portador de la luz, y Cristo es el portador de las tinieblas. Vean hasta qué punto la depravación humana ha llegado a creer que las tinieblas es luz, y a creer que la luz son tinieblas.
Adán creyó que desobedeciendo a Dios tendría luz, entendería lo que no hubiera entendido de otra manera. Y un poco después de eso, de que desobedecieron, Caín mató a Abel. Imagínense ustedes qué pensarían Adán y Eva cuando vieron a su hijo muerto. ¿Sería capaz Adán de decirle a Eva, tú tienes la culpa, mira, nuestro hijo está muerto por tu culpa? ¿Sería capaz de eso? La Biblia no lo dice. Pero se han de haber sentido muy mal porque pues ellos estaban cosechando lo que habían sembrado, las consecuencias del pecado. Y Satanás pues estaría bien feliz. Ellos pudieron ver las consecuencias del pecado. Y Dios quiere que veamos eso. Porque si una persona no puede ver las consecuencias de su pecado, no se va a arrepentir. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Que todo el mundo peque. Busca a quién devorar. ¿Y cómo devora? Haciendo que la gente peque. Pero vean, para que Satanás conduzca al hombre a pecar, en realidad no es muy difícil. Porque tiene un cómplice dentro del hombre. O sea, el hombre tiene una naturaleza inclinada hacia el pecado. Entonces, pues el diablo le da al hombre lo que el hombre quiere. Entonces, qué difícil es que Satanás haga que un hombre peque. Los hombres se acostumbran a pecar. Y cuando les hablamos del evangelio verdadero, les da un shock. No pueden entender. Dicen, caray, a ver, repíteme eso. Es que nunca han entendido cuando les hablamos del pecado, que habrá un juicio, que Dios castigará el pecado, que hay un infierno. Dice, caray, a ver, explícame eso. No pueden creerlo. Piensan que eso es mentira. Piensan que lo de Dios, lo del juicio y lo del infierno son cosas que alguien inventó para espantar a la gente, pero que no existen realmente. Hay personas que empiezan a escuchar el evangelio, empiezan a analizarlo y no solamente les da un shock, se horrorizan de lo que ven. El Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado y nos horrorizamos. Y de esa gente que se horroriza por el pecado que ve, unos se ablandan y otros se endurecen. Los que se ablandan son los que llegan a ser salvos, los que se endurecen son los que terminarán perdidos para siempre. Ahora, si eso ocurre, ese endurecimiento ocurre con una persona que escucha el evangelio, imagínense qué será de una persona que nunca tuvo acceso al evangelio, que nunca tuvo en sus manos la palabra de Dios. Son personas que viven en las tinieblas, pero ¿cómo podrán darse cuenta de eso? Una persona que nunca lee la Biblia no puede discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué los fariseos mataron a Cristo y después mataron a los apóstoles? ¿Por qué? Porque no discernían entre lo bueno y lo malo. Y nosotros entendemos eso porque antes de ser convertidos, nosotros también vivimos en las tinieblas. Antes de ser convertidos hicimos cosas horribles que ofendían a Dios. Pero un día Dios dijo, sea la luz en nuestras almas, y nuestras tinieblas se disiparon. Llegamos a ser creyentes. Ese fue el llamamiento eficaz. Cuando un creyente llega a ser convertido, ha ocurrido un milagro. Antes vivía en las tinieblas, pero ahora vive en la luz. Estábamos en el reino de las tinieblas, pero Cristo nos trasladó a su reino de luz. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces empezamos a entender cosas que nunca antes entendíamos. Dios nos iluminó, pero no solamente nos iluminó, nos dio el nuevo nacimiento, porque muchos son iluminados, pero no llegan al punto del nuevo nacimiento. Hay personas que entienden mucho de la Biblia y que no son salvos. Y si entienden es porque Dios los iluminó.
Pero para que una persona sea salva no basta la iluminación. El pecado causa la ceguera espiritual. Las tinieblas nos conducen al pecado. Y mientras más peca el hombre, más tinieblas tiene. Hay personas que están tan acostumbradas a pecar que ¿cómo dejarán de pecar? Si tú sabes que algo es malo, si tú sabes que algo no debes hacer y lo haces, tu conciencia se va a ir endureciendo poco a poco, tu corazón. Si sabes que no tienes que hacerlo, ¿por qué lo haces? Hay personas que están tan acostumbradas a pecar que nada más piensan en pecar. ¿Saben qué hace el pecado? Es como si fuera una droga. Los que prueban la droga quieren más y más y más. Así es el pecado, crea adicción. Hay jovencitos que prueban un cigarro y luego otro y luego otro. Después la marihuana. Hay unos que prueban una cerveza, unos muchachitos, y tal vez no les guste tanto el sabor, porque en realidad una cerveza pues no tiene un sabor agradable, pero les gusta el efecto y ya buscan la cerveza. Y ya después se les vuelve agradable. Hay algunos muchachitos que critican a otros por sus vicios y luego les acaban peor. Hay mujeres que critican a sus parientas adúlteras y luego acaban terminando y cayendo igual que sus parientas. Hay personas que leen la Biblia y les da miedo de que exista el infierno y piensan en que van a dejar su pecado, pero no lo dejan. Saben que deben dejarlo, pero lo aman tanto que no lo dejan. Y tú andas en pecado y no quieres dejar tu pecado, vas a terminar sumido en las más negras tinieblas. Si tú le dices que no a Dios, terminarás condenado. ¿Saben ustedes por qué en Estados Unidos hay tantos psicópatas, tantos asesinos seriales? Porque en Estados Unidos casi todo el mundo conoce el Evangelio verdadero, pero lo rechazaron, se endurecieron y ven lo que terminan. Son personas a quienes Dios abandona. ¿No quieres nada conmigo? Órale pues, que se haga lo que tú dices. Cuando Dios abandona a una persona, ay de esa persona. Vean Mateo 15. Mateo 15, 14. Dejadlos, es lo que dice Cristo acerca de los fariseos que ponían mandamientos de hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Es lo que dice en el capítulo 15 en un principio. O sea, los fariseos le hacían más caso a las tradiciones, que eran mandamientos de hombres, que a lo que la ley dice. Y así enseñaban a la gente, se convertían en guías ciegos. Por eso dice el 14, dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esta palabra hoyo aquí es la misma palabra usada para infierno. Si un falso maestro es abandonado por Dios, terminará en el infierno y todos sus seguidores también. Pero esa palabra que dice dejadlos es el abandono. No les diga nada, déjenlos. ¿Para qué estar discutiendo con esa gente? Ya se acostumbraron a la mentira. Si ellos dicen que es más importante la tradición, pobres de ellos. Estos hombres enseñaban mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. ¿Pero por qué? ¿Saben por qué? Porque vivían en las tinieblas. Los falsos maestros, los legalistas, los arminianos, en el fondo odian la ley de Dios y la suplen con mandamientos de hombres. Entonces, hacen que la gente, en lugar de someterse a Dios, se sometan a los mandamientos de hombres. ¿Cuántos mormones existen ya en México? En Estados Unidos hay muchísimos. ¿Cómo es posible que hayan caído en la trampa de gente mentirosa que dice que es pecado tomar Coca-Cola? Les dicen, no puedes tomar Coca-Cola, pero puedes ser bígamo. ¿Creen que pueden tener 2 mujeres?
y creen que es pecado tomar Coca-Cola. ¿Y por qué llegaron a ese punto? Porque ellos abandonaron a Dios, entonces Dios los abandonó a ellos. El pecado huye de la luz. El pecador huye de la luz. Una persona que no quiere dejar su pecado, ¿saben qué hace? No busca la manera de comprometerse con Dios. Dice, no, si yo me bautizo, entonces me estoy comprometiendo. No, yo no quiero ningún compromiso. Pero si tú no quieres obedecer a Dios, entonces Dios te va a agarrar la palabra. Si no buscas a Dios para que sea tu consolador, Dios te mandará a quien te consuele. Y no te acercas a Dios, ¿sabes quién se te va a acercar? El diablo. Dios te dice que te arrepientas hoy, pero el diablo te va a decir, no te arrepientas hoy, hombre, déjalo para mañana, pasado mañana. ¿Cuál es la prisa? Hay personas que escuchan un sermón y se espantan. Oyen hablar acerca del infierno y les da miedo. Pero después llegan a su casa, escuchan música, ven la televisión y se les olvida lo que oyeron. Lo que dijo Tomás el domingo allá en Sándalo. Se les olvida. Se proponen leer la Biblia, pero no lo hacen. Tienen por ahí un libro que quieren leer, cristiano, pero no lo leen. ¿Y saben por qué? Porque no quieren compromisos. Si no, mejor así la dejamos, así estoy bien. Y si vienen a escuchar la predicación, la escuchan, pero no se pueden concentrar. No les penetra la palabra. Piensan en sus hijos, en las compras, en los quehaceres, en su trabajo, pero no piensan en Dios. Hay otros que se enojan con el predicador porque no les gusta lo que dice el predicador, pero no se dan cuenta, pobres, que están enojados con Dios más bien. Hay personas que cuando entienden que están enojadas con Dios les da un show. Hay personas que no se convierten porque están enojadas con Dios. Y algo entienden cuando leen o cuando escuchan, pero les da miedo. Esas personas que les da miedo lo que escuchan, pero no se convierten, ¿saben qué? No pueden tener paz en ningún lado. No están a gusto ni en la casa de Dios, ni tampoco en una fiesta, en un baile. No están a gusto en ninguna parte. Se acuestan con miedo. Despiertan en la noche con miedo. Se levantan con miedo. Tienen miedo de perder lo que tienen. Tienen miedo a la vida. Tienen miedo a la muerte. Y eso sucede porque no dejan su pecado. El pecado no hace feliz a nadie. Si tú no obedeces a Dios, estás condenado a tener miedo. Y saben también que el pecado conduce a la oscuridad total. Hay hombres que son muy pecadores, pero que tienen algo de luz, que tienen algo de entendimiento. Pero si tú mueres sin arrepentirte de tu pecado, vas a ir a un lugar de tinieblas absolutas. En Mateo 8, Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ven, así empezamos hablando de las tinieblas. ¿Quiénes son estos hijos del reino? Eran los judíos, para quienes estaba preparado el reino en un principio. O sea que cabía decirles hijos del reino, ¿no? Pero ¿qué sería de ellos si rechazaban el evangelio? Dice, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esas personas que son echadas en las tinieblas de afuera son tinieblas absolutas. Vean, los fariseos entendían un poco, pero ya en el infierno, ¿quién entiende algo? Las personas que van al infierno y que conocieron el evangelio y que hicieron buenas obras, que se portaron bien, van a estar en el infierno eternamente y van a estar diciendo, ¿por qué estoy aquí? Van a venir a la cabeza y decir, no puedo creer que yo esté aquí.
Mi esposa tiene una tía que ya se está muriendo. Tiene 94, no, tiene, ¿qué? 86 años tiene, pero ya se está muriendo. Y esa señora, cuando era joven, ¿cómo acudió con los brujos, con los adivinos? En la casa hollaba al perro, que se arrastraban las cadenas, que se aparecían fantasmas ahí, regaba agua bendita en la banqueta y cosas horribles. Bueno, pues ya está cerca de la muerte la señora, ya no puede caminar. Pero les ha dicho a sus hijas que ve una niña que se le aparece, una niña vestida de blanco. ¿Y qué creen que dijo mi suegra? Le dijo a mi esposa, dice, ¿sabes qué, Norma? Dice, cuando se muera tu tía Ana, dice, se va a ir al cielo. Dice, ¿el cielo? Dice, después de que toda su vida le gustó la brujería, ¿cómo se va a ir al cielo? ¿No ves que está viendo a una niña de blanco? Dice, ¿cree que por ver a una niña de blanco se va a ir al cielo? Háganme favor. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues que mi suegra no entiende nada tampoco. Y mi suegra, ¿cuántos años escuchó también? En Lucas 8. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Dice, a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. En alguna ocasión llegamos a ver este versículo. Hay inconversos que creen que tienen un poco de humildad, que tienen un poco de amor, un poco de bondad, un poco de paciencia. Y dice aquí, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y a eso se refiere. O sea, las personas inconversas, que fueron buenas personas, por ejemplo, muchos católicos, muchos pentecostales, que hicieron cosas buenas. Hay muchos católicos que son muy buenas personas, muy amables, que tienen hijos estudiosos. Pues esas personas, esa poca bondad que tienen, en el infierno se les va a quitar. Entonces, los que están en el infierno ya no pueden tener nada de bondad, nada de amor, nada de paciencia, nada de mansedumbre, nada de tolerancia. En el infierno todos se van a maldecir. En un reclusorio, los que están metidos en el reclusorio, tal vez a veces se porten bien ahí, estén tranquilitos, se sientan a ver una película, hacen deporte. Pero en el infierno nadie va a hacer deporte, nadie va a ver películas. En el infierno no hay música. Entonces no habrá ningún motivo para tener paz, ni gozo, ni bondad, ni paciencia. Los creyentes en este mundo tenemos un poco de bondad, un poco de paciencia, un poco de humildad, pero en el cielo tendremos mucho más de esto. O sea, a los que lo que se les quite a aquellos, se nos va a dar a nosotros. Al que más tiene, más se le dará. Dice el texto, porque a todo el que tiene, se le dará. ¿Sí? O sea, los creyentes tienen, se nos va a dar más de eso. Pero a los que no tienen, aún lo que creen que tienen, se les va a quitar. En el infierno, los que estén ahí tendrán solamente ira, desesperación, soberbia, intolerancia, maldiciones, odio. Vean Lucas 8. Dice, mirad pues cómo oís. Dice, fíjense bien cómo oyen. No sea que lo que oyen se les meta por un oído y se les salga por el otro. O sea, dice, tengan mucho cuidado. O sea que si estamos escuchando, pues es para obedecer lo que estamos escuchando. ¿Qué caso tiene estar escuchando la predicación, o leyendo la Biblia, o buenos libros cristianos, si no tenemos el deseo de obedecer?
¿Qué tantas tinieblas hay en nuestras almas? Hay un versículo que dice que la palabra es luz. Nos acercamos a la palabra y somos iluminados. Entonces, la persona que está escuchando y escuchando y escuchando, llega el momento en que sus tinieblas se van disipando poco a poco, van entendiendo poco a poco. Hay personas que entienden mucho y que cuando hacen un descubrimiento, qué gusto les da. Cuando Dios nos habla a través de un texto que nunca antes habíamos entendido, o que lo entendemos más en ese momento en que estamos leyendo, nos da mucho gusto. Y cuando entendemos algo porque lo descubrimos personalmente, amamos más eso que cuando lo escuchamos de boca de otro. O sea, nos damos cuenta que lo que aprendimos, lo aprendimos por nuestra cuenta. Y eso es doblemente importante. Eso ya nunca se nos olvida. Entonces vamos a querer que otros tengan esa luz que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos hijos que son inconversos y queremos que sean convertidos, pues se supone que es porque somos convertidos nosotros. Porque ¿con qué cara les hablaríamos a nuestros hijos de que la palabra es luz si para nosotros no tiene ninguna importancia? Si amamos la palabra, si le damos el debido lugar en nuestros corazones y mentes a esa luz, entonces querremos que nuestros hijos pues le den cabida también. Pero ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos que lean si nosotros no leemos? O que obedezcan si nosotros no obedecemos. Vean Proverbios capítulo 6. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, es lo que les decía. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces, tenemos que leer cuanto podamos, mientras podamos, porque a lo mejor llega el día en que ya no podamos ver, ya no podamos leer. Pidámosle a Dios que nos dé esa luz que nuestra alma necesita. No vamos a leer la Biblia como si fuera una novela, como si fuera un libro como los demás. No, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y nuestro Padre nos habla ahí. Debemos pedirle que nos ilumine para entender y que nos capacite para obedecer, porque ¿qué caso tiene estar leyendo y sin este deseo? No podemos orar sin la ayuda del Espíritu Santo, y no podemos entender la Biblia igual sin la ayuda del Espíritu Santo. Debemos pedirle a Dios que nos muestre nuestro pecado cuando estamos leyendo, porque si no luchamos contra nuestras propias tinieblas, pues ¿cómo vamos a luchar con las tinieblas de los demás? Si no sacamos la viga de nuestro ojo, ¿cómo vamos a sacar las pajas ajenas? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros seres queridos a luchar contra sus pecados si nosotros no luchamos contra nuestros pecados? ¿Recuerdan que hay un versículo que dice no apaguéis al Espíritu? No apunté ese texto. No apaguéis al Espíritu. O sea, el Espíritu es luz. El Espíritu quiere darnos luz. El Espíritu quiere iluminarnos de las tinieblas donde vivimos. Quiere sacarnos de esas tinieblas. No debemos despreciar su guía. Incluso si ustedes van a leer un sermón de Spurgeon o un sermón de Lloyd Jones, es bueno orar antes de leerlo. ¿Por qué? Pues es palabra de Dios, es un sermón. Debemos pedirle a Dios que nos hable a través de ese sermón. Bueno, se supone que los creyentes tenemos luz, o que tenemos algo, porque si no tuviéramos algo de luz, pues no seríamos ni siquiera cristianos. Pero ¿saben qué? Que dentro de nosotros hay tinieblas, aunque seamos creyentes. Y esas tinieblas que moran en nosotros se resisten a la luz. Es más fácil ver la televisión. Es más fácil cualquier cosa que orar y que leer la Biblia.
¿Y saben por qué se resiste? Porque somos pecadores. Por eso. Y Dios es muy santo. O sea que dentro de nosotros hay algo que se opone a Dios. Pero tenemos que enfrentar nuestro pecado. Porque si no lo enfrentamos, es como si estuviéramos de acuerdo con Él. Y eso nos pasa a todos. Nosotros los que predicamos, pues tenemos la obligación de leer y de estudiar. Pero en realidad todo creyente tiene esa obligación. Y por eso es que luego les decimos, ¿no?, que no dejen de orar por los que predicamos, porque si nosotros no entendemos o no aplicamos a nuestra vida lo que leemos, lo que entendemos, imagínense el daño que podemos provocar. Pídanle ustedes a Dios que nos santifique, que seamos fieles, que seamos útiles. Que Dios nos conceda ser útiles para que tantos que nos rodean y que viven en tinieblas puedan salir a la luz. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Hay un versículo que dice que él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vean, Juan el Bautista era un solo hombre que sacudió las tinieblas que cubrían a un país entero. Juan el Bautista paró de cabeza la nación de Israel. Era uno solo él. Los hombres sacudían a Juan el Bautista, abandonaron a los fariseos y fueron a escuchar a Juan. ¿Por qué dejaron a los fariseos? Porque ellos se dieron cuenta que los fariseos vivían en las tinieblas, que no entendían. Y por eso fueron a buscar a Juan. Corrió de boca en boca, se hizo famoso Juan. Si nosotros tenemos luz, irradiamos esa luz, la gente nos va a buscar a nosotros. Que Dios nos conceda eso, que vivamos en luz. Que nos busquen a nosotros, porque en realidad buscarán a Dios, no a nosotros. Vean Juan, capítulo 1, en 1:8. No era él la luz, está hablando de Juan el Bautista. Dice, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan el Bautista dio testimonio de la luz que era Cristo, ¿no? Aunque en un sentido, pues Juan reflejaba la luz de Dios, la luz de Cristo. Y dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es esta luz verdadera? Es Cristo. Pero vean cómo lo describe aquí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. A todo el hombre que es alumbrado. ¿Sí? O sea, todo hombre que tiene luz en este mundo la tiene porque Cristo se la dio. La luz espiritual la tiene Cristo en sus manos, vamos a decirlo de esa manera, y la da a quien Él quiere. Si tenemos una poca de luz, Él nos la ha dado. Si entendemos algo, la palabra de Dios, eso no es casualidad. Si tú entiendes algo, la palabra, es porque Dios quiere que la comuniques. Háblales a otros de lo que ya entiendes. Pero hay personas que entienden con la ayuda del Espíritu Santo, pero ven, actuando desde afuera. Los creyentes tenemos esa luz desde adentro. Por ejemplo, ustedes han leído algo de lo que dijo Balaam. Balaam profetizó cosas que ocurrieron, pero él nunca fue salvo. Saúl profetizó también. Judas hizo cosas increíbles y ninguno de estos fue salvo. Entendieron mucho, pero no es suficiente entender. No debemos conformarnos con entender lo que escuchamos, lo que leemos. Es bueno que seamos iluminados, pero una cosa es ser iluminados y otra cosa es ser salvos. Son dos cosas muy diferentes. El autor de Hebreos habla de los que fueron iluminados y gustaron el don celestial, dice, y que volvieron atrás, cayeron, recayeron. Hay predicadores famosos o que se hicieron famosos porque tuvieron algo de luz. Por ejemplo, Billy Graham, ¿no? Ese hombre entendió mucho, pero yo creo que él nunca fue realmente convertido. Tenía luz, pero ¿de qué le sirvió?
Pero aún los falsos maestros que entienden mucho, entienden porque Dios los hace entender, aunque no sean salvos. Pero imagínense qué tremendo entender mucho y terminar en el infierno. Que Dios nos pasara la factura en el infierno. Los conocimientos no salvan. ¿De qué sirve saber mucho y no obedecer nada? Vean el Salmo 18. Salmo 18, 28. Aquí habla David a Dios. Dice: tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Qué haremos nosotros cuando Jehová nuestro Dios alumbra nuestras tinieblas? ¿Qué haremos? Haremos lo que dice el 29. Vean lo que dice el siguiente versículo: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. O sea, haré cosas imposibles cuando Jehová mi Dios alumbre mis tinieblas. No tendré temor de los hombres. Haré cosas increíbles, imposibles al hombre natural, nada más con que Dios alumbre mis tinieblas. Que Dios nos ayude a esperar cosas grandes, que Dios aumente nuestra fe, porque nuestro Dios es un Dios muy grande. Tenemos, algunos de nosotros, muchos años leyendo la Biblia. Entendemos algunas cosas, pero no entendemos todo. Y si nosotros, que tenemos tantos años leyendo, no entendemos todo, ¿en qué condiciones estarán los que casi nunca leen? Que Dios nos haga que seamos antorchas como Juan el Bautista, como Cristo mismo. ¿Cómo esperaremos que nuestros hijos sean salvos, que sean obedientes, si nosotros somos desobedientes? No apagues su espíritu. No apaguéis el espíritu. Si el Espíritu Santo te dice que estás mal, no te quedes con los brazos cruzados. Si sabes que estás mal, deja eso que estás haciendo. Pídele a Dios que te perdone. Pídele a Dios que obre en tu mente y en tu corazón. Que Dios nos libre de que nuestro corazón se endurezca. De que diga de nosotros, como dijo de los fariseos: déjenlos, ciegos, guías de ciegos. No quieren hacer caso, pues déjenlos. No quieren obedecer, pues déjenlos. Debemos pedirle a Dios que la poca luz que tenemos, que no se apague, más bien que nos ilumine para que entendamos más y más. La luz que Dios nos ha dado no nos la dio para que la pusiéramos debajo de la cama. La luz debemos ponerla en la parte alta para que alumbre a todos. Así debe ser con Cristo. Que los hombres lo vean, que sepan de Él. La verdad es que amamos tan poquito a Cristo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar.